Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy Enrique Castillo y les doy la bienvenida a esta edición de Agenda Política. 7 en punto de la noche, 7:01 ya. Nosotros vamos a tocar en esta edición, como siempre, los temas que a usted le interesan. Tocaremos los temas relacionados con el diálogo al que ha ya oficialmente convocado la primera ministra, el caso Urresti, la economía, la confianza, lamentablemente, de consumidores e inversionistas se ha caído en la última semana, bastantes puntos. La situación no está, parece, como para entusiasmarse, por lo menos en este trimestre. Así es que de todo eso hablaremos hoy en nuestro programa. Y vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestros primeros invitados. Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista, y Alejandro Aguinaga, del Fujimorismo. Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias por estar aquí. Enrique, gracias por la invitación. Y la primera pregunta es puntual. ¿Van el martes al diálogo, Mauricio Mulder? La verdad que no lo hemos evaluado porque tenemos dudas. Las dudas están en el sentido de que la buena fe con la que Ana Jara se expresa no se condicen con las palabras ni de Nadine Heredia ni de Ollantumala, que disparan contra la oposición, nos echan la culpa de que nosotros manipulamos a los fiscales. Cuando el señor Urresti, en la parafernalia esa que hizo de su inscripción, empezó a decir agresiones directas contra nosotros, la señora Nadine Heredia estaba ahí a su lado aplaudiendo como una fan. Y la verdad es que a mí me parece que ese tipo de cosas lo que nos indican es que ellos en realidad no tienen ninguna fe en ese diálogo, lo están haciendo solamente para tomar tiempo, para tenernos ahí dando vueltas, etcétera. O sea, para usted el cambio o la reestructuración del gabinete no significó una verdadera conversión del nacionalismo. Sí, o sea, era un esfuerzo, pero era un esfuerzo por salir de un entrampamiento político que nosotros valoramos. Sí, y tampoco lo tiramos al tacho. Y además el hecho de que Ana Jara sea una persona que tenga un lenguaje propositivo en ese sentido. Pero el presidente de la República, una vez más, se encarga de generar todas las condiciones como para que uno vaya a ese diálogo con una absoluta desconfianza, como sucedió exactamente cuando el señor Jiménez Mayor también hablaba del diálogo y fue el señor Ollantumala el que lo saboteó. Entonces, en esas condiciones... ¿De qué manera saboteó últimamente Ollantumala ese diálogo? Primero, no está mostrando un talante democrático al insultar a los fiscales y al insultar a los jueces, ¿no es cierto? Y segundo, también en ponerse en un esquema de candidato electoral, aprovechándose de cualquier cosa, va a inaugurar un caño y entonces habla de política contra la oposición. En lugar de hablar de los resultados de su gestión o de las medidas que va a tomar para que se reactive la economía o para que haya más empleo, no, ataca a la oposición y nos ataca a nosotros directamente. Entonces, sentimos pues que en realidad no tienen ninguna vocación y no creen en el diálogo. Y entonces todavía tenemos nuestras dudas, ¿no? Mauricio Mulder, como Mauricio Mulder, ¿iría al diálogo? No, pero esa es una posición interna que yo voy a asumir en el partido y obviamente nosotros somos un colectivo y vamos a discutir ese tema, ¿no? Y si se trata de que la mayoría decida que hay que ir, bueno, iremos. Y eso ya es una discusión que nosotros tendremos seguramente el día de mañana, ¿no? ¿Y si van, a qué van? Bueno, inicialmente a que, por ejemplo, las propuestas que nosotros hicimos ya cuando hubo el diálogo con Jiménez Mayor, nos digan si las han guardado en un cajón o en todo caso que las desempolven, porque para discutirlas, ¿no? Estamos proponiendo que se reduzca la tramitología, que haya incentivos especiales de carácter tributario para la inversión, cosas de esa índole. Iríamos a eso y a escuchar para ver si las respuestas van a ser un saludo a la bandera o van a ser tangibles y reales. ¿El fujimorismo va al diálogo? ¿Quiere ir al diálogo? Nosotros no lo hemos evaluado todavía la presencia, pero en lo personal... En lo personal. Te señalo, Enrique, para mí no puede haber diálogo que sea un monólogo, pues, como lo hemos visto la última vez. Para mí no puede haber diálogo si es que no hay una agenda de las necesidades imperiosas y urgentes por las cuales se tiene que conducir al país. ¿Qué se está haciendo en inversión privada? Cuando lo que vemos es que prácticamente se está corriendo a la inversión privada. Este país, que era conocido justamente por ser atractivo a la inversión privada, en estos momentos en la inversión minera, prácticamente como consecuencia de todas estas acciones de campaña de Ollantumala, ha sido pues erradicada del país, digamos. Hay 50.000 millones de dólares que no se invierten. Hemos visto las marchas de Tía María hace pocos días y así se repite en Cañariaco, en Cajamarca, en fin, en el cerro, en Puno, están corriendo a la inversión privada. Otra cosa, ya es el quinto diálogo. Cuando el premier Villanueva justamente tuvo acercamiento con los grupos políticos de la mejor manera, lo vimos muy simpático, ¿quién le quitó el piso? La persona que usurpa el poder, que es Nadine Heredia,
justamente lo dejó descolocado, poniendo a colación de que no se había tocado el tema del salario mínimo. Pero como acá todo da vueltas, hoy día la señora Nadine habla del salario mínimo, y justamente por el salario mínimo defenestraron a Villanueva y no lo dejaron actuar. Luego, el sustento de la democracia es la independencia de poderes. ¿Y qué es lo que está haciendo Ollantumala con el Ministerio Público? Está insultando de la manera más impropia para un presidente de la República. Ese no es el vocabulario con el cual se tiene que conducir quien conduce la nación. Decir mamarracho, decir salvaje, es una salvajada. Decir que el fiscal está loco. ¿Por qué? Porque ha encontrado un sustento para reaperturar una investigación que fue deficitaria. Y yo te recuerdo, en el año 2011, en un caso que me compete, y es bueno que se sepa. Estamos hablando de las esterilizaciones forzadas. Tenía 4 archivamientos. Y Ollantumala venía y decía, ay, la gente donde voy me habla de esterilizaciones. Y estuvieron presionando, intimidando al Ministerio Público como lo están haciendo ahora. Y te pongo otro ejemplo, la señora Marisabel Sedano, que era la presidenta de Demus, una ONG que ha captado $9 millones para hacer los seguimientos de esterilizaciones. Cuando se archiva a finales del 2009, el año 2010, esta ONG solamente capta $500.000. Cuando se reabre, el año 2011, capta $2.900.000. Yo le digo a esta gente, de estos millones de dólares, ¿cuánto le han dado a las pseudo víctimas? Bueno, lograron reabrirlo. Y hoy día está reclamando lo que él pateó en su momento. Hoy día está reclamando lo que él violentó en su momento, que es la seguridad jurídica, que es pues la base de la estabilidad que debe tener un país. Entonces, Alejandro Aguinaga va a votar por no ir al diálogo. ¿Pero qué vamos a dialogar? No, pero concreta la pregunta. En el momento que nos reunamos, mi posición es no. No. Muy bien. Don Mauricio Mulder, el presidente de la República está asumiendo la actitud que debería asumir un presidente que quiere, como él mismo dice, bajar la crispación política y generar una agenda de bienestar. Para nada. Y en lugar de mandar a terceras personas que digan lo políticamente sustentable que él quisiera decir, lo dice él mismo. Lo cual demuestra una enorme desesperación. Desesperación porque solo las personas culpables saben qué cosa es lo que han hecho y obviamente tienen miedo. El caso de la señora Nadine Heredia es exactamente igual. Ella también ha pretendido disparar por todas partes y además usa el cargo, entre comillas, que tiene. Bueno, no hay ningún cargo, ¿no? El cargo no existe. De cónyuge del presidente de la República para que todos los días se vaya también a cualquier cuna, etcétera, y ahí declare con Canal 7 en directo todo lo que le dé la gana. Lo cual indica que ellos no tienen ningún escrúpulo en utilizar los recursos del Estado para hacer campaña política. Y encima le dicen que los de la oposición hacemos campaña política. Entonces yo tengo muchos temores de que esto vaya a continuar a lo largo del año, en el sentido de que a ellos no les importe utilizar los recursos del Estado, como que de hecho los utilizan no solamente en el tema de Canal 7, no solamente en el tema de transporte, sino en el reglaje, que no se ha aclarado, en el tema del chuponeo, que no se ha aclarado, y sobre todo en el tema de 700, 800 personas, que ya denunciamos eso hace como 3 años, reclutadas por la DINI, que se dedican a todo tipo de trabajo de inteligencia y que hoy, por ejemplo, una de las cosas que hacen es trolear, ¿no? Invaden los correos de todos los miembros de la oposición con insultos permanentes las 24 horas del día. Eso lo hacen gente del gobierno. Hoy día salió una información en un periódico que ya tienen los datos del IP de cómo ese tipo de informaciones de esos troles están saliendo de computadoras que están en reparticiones públicas. Bueno, ¿a eso se van a dedicar? Entonces, una razón más para tener desconfianza. Si el presidente de la República tuviese un comportamiento como le corresponde, de jefe de Estado, y bueno, pues, o sea, los parlamentarios de su bancada que digan lo que quieran, para eso estamos también nosotros parlamentarios para contestar, pero no a nivel del presidente, y no se mete contra el Ministerio Público, generaría confianza, pero está demostrando que no. Muy bien, el gobierno, o el nacionalismo, no el gobierno, digamos, el nacionalismo, ya inició la campaña esta semana. ¿No es cierto? El presidente de la República les ha lanzado un reto a la oposición y les ha dicho, yo quiero que me digan si van a continuar o no con nuestros programas sociales. Y por otra parte, la inscripción de Daniel Urresti y la admisión prácticamente de la primera dama de que postularía al Congreso rompe fuegos en la campaña.
¿Qué significa esto? Bueno, en términos del cronograma lo que te electoral. estoy diciendo, que ya están utilizando los recursos públicos y se van a jugar al todo por el todo en la función de tratar de preservarse para las elecciones del 2016. Pero también demuestra que ya perdieron todo escrúpulo y que por lo tanto esa política de diálogo se viene empezando a caer. Mira, yo pienso que en una democracia, la vigilancia tiene que darse sobre los sectores de la sociedad civil y sobre los sectores políticos que están representados en la oposición. Y en la actualidad hay una presión muy grande para que haya la reforma política. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que son organismos compuestos por funcionarios públicos, ejercen una presión indebida contra el Parlamento para que vayamos a una reforma que es la que ellos quieren, con proyectos de ley presentados por ellos. O sea, ¿usted siente que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones los quiere presionar para hacer la reforma que él Así es, porque desea? ellos han presentado un proyecto de ley y la reforma que ellos están sustentando es la que ellos han presentado, en donde siguen con la política de hostigar burocráticamente a los partidos políticos. Bueno, está bien, en su posición, pero yo digo, y en este tema de la utilización de los recursos públicos, incluso en etapa anterior a la etapa electoral, que esa es la que estoy denunciando, ¿ahí qué cosa dice el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Va a esperar que se convoque las elecciones todavía para empezar a vigilar que no haya eso? ¿Usted, el presidente del Jurado de Elecciones, se muere de miedo frente al gobierno? No, tampoco. Pero yo pienso que debería tomar previsiones ya rápidas e inmediatas y asumir que en estos momentos el gobierno ya en campaña electoral con una persona lanzada, no porque en esta semana decidieron ellos romper fuegos porque una decisión política, es porque ya sabían que se venía la resolución del fiscal y por eso trataron de adelantar el calendario. No me vas a decir pues que un outsider sale un año y medio antes, ¿no? Entonces ahora ya el famoso outsider es el primer candidato lanzado oficialmente. ¿Pero por qué? Porque sabía que al día siguiente pues el fiscal iba a sacar esa resolución, entonces han tratado de politizar el tema de puro miedo, es clarito. El fujimorismo ha sido blanco justamente de los ataques, como también el aprismo, pero el fujimorismo ha sido blanco de los ataques de Daniel Urresti en el momento de su inscripción. Y en ese momento también la primera dama pues atacó, sin mencionar las instituciones políticas, pero los atacó, diciéndole que se mueren de miedo de lo que significa la reforma y el manejo del gobierno del nacionalismo. ¿Qué reforma? Lo que yo veo son anuncios de la palabra reforma, pero que me señalen, esta es la reforma que estamos haciendo. No hay ninguna. Lo que sí, están haciendo muchas cortinas de humo, tratando justamente de desviar la atención de situaciones gravísimas, que en otros países o en otras circunstancias, si eso lo hubiera hecho un fujimorista en la época de Toledo, ya lo hubieran detenido. El hermano de la señora Nadine desvía y no rinde cuentas de 11 millones de soles con firmas falsas comprobadas, porque ahí está el secretario de Economía, el contador Pedro Santos, y señala, estas no son mis firmas. O sea, ¿eso no es delito? O también todo esto que viene pasando con los contratos, ¿no es así? Los contratos de Palma Aceitera, los contratos con el periódico venezolano, el Daily Journal, donde no ha escrito ni la letra del abecedario, ni una letra del abecedario, y sin embargo le ha pagado $100.000 y no se sabe el origen de los fondos. Los que manejamos planilla, sabemos que a nadie, Enrique, le pagan, yo te doy a ti en efectivo para que le des a fulana. Eso no existe en el mundo laboral. Esas son maniobras de encubrimiento, típica en de la hora lavado de enésima, activos. porque no había maneras de justamente de sustentar estos pagos. ¿Y por qué no han validado los fiscales en su momento el informe de Banco de Crédito del Perú? Que dice, ojo, esta cuenta está recibiendo dineros que no se sabe la procedencia. El informe de inteligencia financiera. O sea, todo eso es político, o el lanzamiento también del señor Urresti, que lo pretenden presentar como una situación política para encubrir la realidad. Él está siendo investigado desde el año 2011. Y he estado leyendo hoy día toda justamente la investigación, e inclusive lo señalan que él parte presidiendo esta patrulla donde no solamente matan a Bustíos, sino al otro periodista Rojas que se escapa. Entonces eso, pretender extraerse o salirse de lo que tanto queremos, que justamente haya una independencia de poderes y que se respete lo que manda el Ministerio Público, lo que manda justamente el Poder Judicial, y que acuda, y si es inocente, en buena hora y lo reconoceremos. Pero las testimoniales, el fiscal que acusa no es loco, pues. Es un fiscal superior, no es la instancia inferior, es un fiscal superior, que luego de 4 años de investigación
llega a esa conclusión. Vamos a tocar el tema Urresti, pero les pido una pausa. Volvemos para continuar con ese tema y también para saber sobre el tema de la DINI, porque ya se ha publicado, ¿no es cierto?, el decreto que declara la reestructuración de la DINI. Regresamos.